Hola a todos, bienvenidos a Mux Tips. El día de hoy quiero enseñarles una técnica para filtrar cuando estamos utilizando measure values y medidas que están siendo filtradas pero al interior de la medida. Entonces, por ejemplo, en este caso quiero mostrarles este gráfico de barras donde estamos utilizando measure names y measure values, ¿cierto? Y tenemos tres medidas. Una que básicamente nos está diciendo que queremos el conteo distinto de los leads IDs cuando son convertidos. Esta es nuestra tercera medida de acá. Tenemos una que es marketing leads, que básicamente nos está diciendo que cuando el source comienza por M, ¿cierto? Entonces, pues queremos hacer el conteo distinto de los lead IDs. Y fuera de eso, tenemos otra que son los non-marketing leads, ¿cierto? Que básicamente es que cuando no inicia con M, pues queremos hacer el conteo de los lead IDs, ¿cierto? Esta situación se te pudo haber presentado a ti y digamos que, digamos, el comportamiento que uno podría intentar es llegar y decir, ok, utilicemos esta hoja como filtro. ¿Y qué pasa si yo llego y filtro sobre el uno? Pues no se me va a filtrar la oportunidad correspondiente, ¿cierto? O si llego y quiero filtrar las 8 convertidas, pues lo ideal es que yo viera aquí las 8 convertidas. Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar es, de todas maneras, sí vamos a necesitar nuestro filtro de acción. En este caso, cuando nosotros sacamos clic, ¿cierto? Eh, Vamos a notar que el representante que está siendo filtrado es Andy y eso lo vamos a necesitar. Pero fuera de eso, vamos a necesitar alguna forma de filtrar este contenido de acá abajo. Muy bien. Para ello, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear un parámetro, ¿cierto? De tipo string, ¿cierto? Lo voy a llamar selected measure, ¿cierto? Y voy a ponerle, por ejemplo, en este momento el valor de ninguno, none, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear un campo calculado, el cual vamos a utilizar como filtro. Perfecto. Entonces, vamos a crear nuestro campo calculado, el cual va a utilizar nuestra selected measure, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este caso, cuando, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, marketing leads. Entonces vamos a ¿qué? A utilizar la condición filtrada respectiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues voy a colocar aquí marketing leads por un momento, simplemente para poner la descripción, ¿cierto? Y lo que estamos interesados es en la condición. ¿Listo? Voy a poner control C para copiar y la voy a reemplazar acá. Perfecto. Cuando sea non-marketing leads, en este caso tiene un guión, entonces nos vamos a asegurar, me refiero a que el nombre del measure name, ¿cierto? No tiene un guión, entonces pues vamos a hacerlo igualito. Entonces vamos a colocar acá, en este caso, pues es el contrario de la primera condición. Perfecto. Y la tercera es cuando sea converted, ¿cierto? Entonces, como no me sé cuál es converted, voy a hacer el mismo truquito, voy a ponerle describe, ¿cierto? Y voy a llevarme la condición, en este caso es que lead status name con control C, listo. Por último, el valor que yo le voy a colocar por defecto al parámetro es known. Entonces, cuando sea known, le vamos a colocar true. Y por último, en caso contrario, va a ser false. ¿Ok? Muy bien. Este filtro lo vamos a utilizar en nuestra hoja de detalle. Lo voy a arrastrar acá y voy a colocar y voy a seleccionar el valor de verdadero. Muy bien. Entonces, cuando por ejemplo yo ponga acá en parámetros, voy a colocar mi medida seleccionada, ¿cierto? Y si por ejemplo pongo non-marketing leads, ¿cierto? Van a ver que se me va a filtrar el único, ¿cierto? Cuando yo ponga converted, únicamente vamos a ver los 8 leads correspondientes, ¿cierto? Y si pusiéramos marketing leads, pues veríamos los 44 que están bajo esa opción. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería crear una acción de parámetro.
Entonces me va a ir por Dashboard Actions, ¿cierto? Voy a colocar acá Change Parameter. Entonces acá es, por ejemplo, Change Selected Measure. Y lo que vamos a hacer es que de la hoja agregada, ¿cierto? Voy a seleccionar que el parámetro de destino es Selected Measure. Vamos a colocar Measure Names como la fuente de nuestro parámetro. Y cuando se libere la selección, quiero que el parámetro quede en None. ¿Ok? Muy bien. Así, cuando por ejemplo yo haga clic en Non-Marketing Leads, van a ver que el parámetro cambia. Si hago clic en Converted, también va a cambiar. Y cuando haga clic en Marketing Leads, también va a cambiar. Cuando libere la selección, va a estar en None y por lo tanto se van a mostrar todos los valores. Esta es una técnica muy chévere que respondió una pregunta de la comunidad y pues se las quería transmitir porque me pareció novedosa, me pareció fácil de aplicar y que podría ser un caso que ustedes puedan experimentar. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo. Si les gustó este video, denle me gusta, activen la campana para notificaciones y suscríbanse a nuestro canal. Les agradezco mucho. Hasta pronto y tengan un feliz modelamiento contable.